hermanos. El día de hoy nos vamos a ocupar de las promesas que Dios nos ha hecho y en especial cómo podemos utilizarlas para ayudar a los demás. Pero primero vamos a ver cómo estas promesas divinas nos han ayudado a nosotros mismos y vamos a ir entonces a buscar el cuadro de las promesas que está en el respaldo 8, la página 243. Después de haber revisado lo que ustedes han anotado en sus cuadros, las referencias proporcionadas, en la Biblia quisiera mencionarles algo, que en la Biblia se mencionan diferentes tipos de promesas, ¿no? Algunas son universales, pues están dirigidas a todos los creyentes de cualquier época, y otras promesas son para ciertas personas en situaciones especiales. Entonces es necesario que podamos diferenciarlas claramente. Por ejemplo, la promesa que hizo el Señor de no abandonar jamás a su pueblo se aplica a todas las épocas, pero una promesa especial de sanar a alguien en particular puede no ser aplicable a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este cuadro de promesas es solo para las promesas universales, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, yo les pregunto, ¿puede alguno de ustedes compartir con nosotros si se ha visto bendecido por alguna de estas promesas y de qué manera? Me gustaría que lo puedan compartir enviándome un video corto, súper corto, por medio del WhatsApp, ¿sí? Respondiendo, voy a volver a repetir la pregunta y lo van a ver escrito también. ¿Puede alguno de ustedes compartir con nosotros si se ha visto bendecido por alguna de estas promesas y de qué manera? Después de haber respondido ya la pregunta anterior, vamos a pasar entonces a la meta B, que es en el cual ustedes tienen que anotar nuevas promesas, ¿no? En el cuadro del respaldo 8 para utilizarlas posteriormente, para que ustedes la puedan utilizar, ¿no? Entonces, vamos a observar por algunos minutos los títulos que aparecen en la tabla de promesas del respaldo 8, ¿no? Y son siendo tentado, arrepentimiento, orando, buscando a Dios, solitario, enfermo, en necesidad material, necesitando dirección, temiendo peligro, afligido, triste o de duelo. Entonces, conocemos personas así, que de repente tal vez nos han compartido sus experiencias, sus aflicciones, de repente personas que nos han dicho, estoy pasando por alguna enfermedad o mi familiar está enfermo, ¿no? O de repente están necesitando ayuda material o de repente temen de algún peligro o se sienten afligidos, tristes o están pasando por duelo, ¿no? Entonces, de repente sí conocemos personas que hayan pasado por estas dificultades, pero no sabíamos qué palabra de promesa poder darles, ¿no? Entonces ahora hay que tenerlo, este cuadro siempre presente y podemos de repente imprimirlo, sacarle copia y poder pegarlo en nuestro cuarto, en un lugar donde podamos siempre verlo para poder recordarlo, ¿no? Y no se nos olvide. Entonces, en el respaldo, perdón, en la lección 8B, en la página 166, ¿no? El ejercicio 30, les dice que ustedes tenían que completar ese cuadrito con algún nombre, con varios nombres de personas en el cual ustedes conozcan su necesidad particular y puedan poner, ¿no? Al costado la promesa adecuada, ¿no? Entonces voy a leer la consigna, dice, pero también usted puede tener un lindo ministerio compartiendo con otros las promesas de Dios y en los momentos de necesidad, ¿no? Este es uno de los ministerios más satisfactorios y provechosos que se puede hacer y todos pueden ejercerlo. Puede recordar unas personas entre sus amigos, pueden ser amigos, familiares, conocidos, ¿no? Que corresponden a alguno de estos títulos y les manda acá que oren por ellos, ¿no? Entonces, de repente tenemos en mente a una persona en la cual queremos orar, pero no conocemos en totalidad su necesidad. De repente entre nosotros, de repente yo no les comparto la necesidad que tengo, o de repente la hermana Miriam tampoco, de repente el hermano David tampoco, de repente la hermana Yulisa tampoco, ¿no? Entonces sería bueno también que entre nosotros podamos compartir nuestras necesidades y poder practicarla y poder también ponerla
poder poner un ejemplo de qué promesa me daría, ¿no? Si yo les comparto de repente alguna necesidad que yo esté pasando, ¿no? O de repente si la hermana Miriam. O tal vez tengan en mente a alguien que todavía tampoco conocen cuál es su necesidad y podemos tomar esta oportunidad, justo que estamos aprendiendo este tema, para poder llamar a esa persona y decirle, mira, no he escuchado de ti, ¿qué será de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Y ya para culminar, ¿no? Empiezan a conversar todo, ya le damos la confianza. Podemos preguntarle, ¿no? Quisiera orar por tu necesidad, si de repente tienes alguna necesidad, quisiera ponerlo en oración, quisiera que me brindes esa confianza para poder orar por tu vida, para poder orar por esa necesidad y le dan la promesa, ¿no? Entonces tengan por eso este cuadro a la mano para que ustedes puedan brindarle alguna promesa adecuada, ¿no? Una promesa de Dios, porque esas promesas, no nuestras palabras, son las que ayudan a esas personas, ¿no? Nuestras palabras de todo te irá bien, no te preocupes, eso no va a ayudar. Lo que ayuda es verdaderamente que le brindes una promesa de Dios, porque esas promesas sí se cumplen, ¿no? Entonces, espero que hayan completado esta parte de este cuadro de la página 166 y si no lo hemos hecho en esta semana, de repente podemos llamar a alguien y podemos ir completando los nombres, poniendo la necesidad y poniendo la promesa apropiada, ¿no? Dependiendo de la necesidad, ¿sí? Y si lo han completado, me gustaría que por favor me lo compartan por medio del WhatsApp, ¿ok? Muchas gracias. Bien, hermanos, entonces vamos a practicar y yo les voy a brindar, por ejemplo, unos textos y ustedes van a ir analizando a qué título del cuadro pertenece. Por ejemplo, si yo les digo Proverbios 18:10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, a ella corre el justo y está a salvo, ¿no? Entonces, esta promesa responde a la necesidad del miedo, ¿verdad? Entonces, así, yo les voy a ir poniendo diferentes textos y ustedes van a ir analizando a cuál de los títulos pertenece. Por ejemplo, Salmos 27:10, Salmos 34:18-19, Isaías 30:21, Jeremías 28:13, Juan 14:18 y Filipenses 4:19. Es muy importante tener algunos textos de memoria para cada necesidad, ¿no? Porque de repente cuando alguien nos comparte alguna necesidad, tengamos no solamente palabras que nosotros podamos darle, ¿no? de nuestro conocimiento, sino palabra de Dios, ¿no? Que son sus promesas, que sí verdaderamente se cumplen, ¿no? Ahora, hermanos, vamos a revisar entonces la respuesta para la pregunta 2 de la prueba 8B, la página 230, donde dice, lea las siguientes descripciones de distintas personas necesitadas de su tabla de promesas. En el respaldo 8, escoja una promesa apropiada para cada una y escriba las referencias en los espacios provistos, ¿no? Y hay una nota ahí, dice, ¿no? No tome simplemente la primera promesa en la lista, sino que seleccione cuidadosamente la mejor para este caso en particular. Y ahí vemos varios casos, ¿no? Por ejemplo, quiero que tengan en claro, ¿no? Vamos a leer los títulos, ya se lo saben también, que es arrepentimiento, siendo tentado, orando, buscando a Dios, solitario, enfermo, en necesidad, temiendo peligro, afligido o triste. Entonces, una vez que ya tenemos en cuenta esos títulos en la lista que aparece en su tabla, desde donde habrán escogido, ¿no? la promesa adecuada para cada uno de estos casos que vemos en la página 230, recuerden que esto es solamente una guía general, ¿no? Pues no hay una respuesta fija para este tipo de pregunta, ¿no? En cada caso, cualquiera de las promesas anotadas bajo el título proporcionado en la comprobación es aceptable, ¿sí? Así que no tengan problema con que sea una sola respuesta, ¿no? Pueden haber diferentes, ¿no? Diferentes versos. O incluso cualquier otra promesa adecuada para el caso, ¿sí? Así que vamos a discutir ahora la respuesta y decidir si es apropiado o no. Por ejemplo, la primera que dice, ya no me quedan amigos, nadie siquiera me viene a visitar estos días.
Ahí de repente han puesto, ¿no?, algún verso, algún texto bíblico, pero esto se refiere ¿a cuál? A la de solitario, ¿no? La B dice, un amigo cristiano que ha estado enfermo durante varias semanas y que parece estar empeorando. Entonces, esto sería bajo el título de enfermo, ¿no? Estamos comparándolo con nuestro cuadro. La letra C dice, un amigo que dice, me dan mucho miedo las tormentas con truenos, ¿no? Entonces ahí es temiendo peligro. La D es un amigo en el trabajo que ha expresado interés en la fe cristiana y quiere saber más, pero no está seguro cómo encontrar a Dios. Entonces ahí vemos buscando a Dios, ¿no? Entonces ¿qué promesa le daremos? Los textos que estén bajo el título de Buscando a Dios. Y la última, donde dice, una niña de su iglesia robó cosas de un supermercado local, ahora se arrepiente y le da mucha pena lo que hizo, no ha vuelto a robar, pero siente que Dios no la puede perdonar. Entonces ahí le podemos hablar del arrepentimiento, ¿no? Cualquier texto que hayamos puesto bajo ese título de arrepentimiento, se lo podemos dar, ¿no? El más adecuado, el que vaya acorde al contexto. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir practicando y les voy a describir una situación y quiero que en primer lugar ustedes decidan a qué grupo corresponde la persona. Primero a qué grupo corresponde y luego escojan de su lista de promesas para ese grupo la que sea mejor para el caso, ¿no? Por ejemplo, un creyente desearía tener más fe cuando hablo con Dios. Entonces ahí estaríamos hablando de oración, ¿no? Y le pueden brindar cualquiera de las promesas bajo ese título, ¿no? Que es oración. Otro caso sería un estudiante que ha fracasado en sus exámenes y se encuentra muy apenado. Eso es sobre pena y aflicción. Entonces le podemos brindar cualquier promesa que encontremos bajo ese título. Otro más. Cuando le cuento a mis amigos en el trabajo que soy cristiano, ellos se ríen de mí. Creo que ya no lo haré más. Ahí estamos hablando de tentación, ¿no? Entonces, cualquiera de los textos que ustedes hayan puesto en tentación es válido, ¿sí? A ver, uno último. Un amigo creyente que ha recibido una oferta de trabajo, pero no sabe si aceptarla o no. Entonces, ¿qué necesita? Una guía, necesita dirección, ¿no? Entonces, cualquier texto que ustedes hayan puesto bajo ese título que dice guía, se lo pueden brindar, ¿no? Como promesa, ¿sí? Entonces, así hay varios casos en el cual podemos seguir practicando y en el cual ustedes también vamos a tener durante nuestra vida, ¿no? Por nuestros amigos, nuestros familiares, vecinos, etc. Entonces, tengamos estas palabras de promesa, ¿sí? Entonces, y decidan, ¿no?, la promesa adecuada, no brindarle solamente la primera promesa que tengamos en mente, sino busquemos siempre la más adecuada, ¿no? Dependiendo si es joven, si es un adulto, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto. Ya, entonces, vamos a pasar entonces a la siguiente meta, la meta F, que es en el cual nosotros vamos a tomar decisiones, ¿no? Quiero que podamos comprometernos, tomar decisiones, ya que no estamos estudiando este curso por casualidad o porque nos sobre el tiempo, sino porque Dios en medio de este estudio tiene un propósito para cada uno de ustedes, ¿no? Y justo tocamos este tema en un tiempo en el cual la gente, los jóvenes, todas las personas en general necesitan escuchar la palabra, ¿no? La iglesia en este tiempo tiene una función muy importante, ¿no? Porque hemos salido de una pandemia, entonces tenemos mucho de qué hablarles, ¿no? Mucho de qué hablarles de Dios. Y hay mucha necesidad, ¿no? Muchas personas que se sienten afligidas, pasan por enfermedades también, ¿no? No tienen a quién contárselo o de repente no reciben el consejo adecuado, ¿no? ¿Quién más que nosotros que estamos preparándonos, que estamos estudiando para poder brindarles una promesa de Dios, ¿no? Que es la más eficaz y la más importante para nuestras vidas? Entonces, les quiero pedir que por favor terminen de completar su cuadro 8B, que es el ejercicio 30, donde es un cuadro donde ustedes tienen que poner el nombre de la persona, la necesidad y la promesa, ¿no?
Para cada uno de esos ejemplos, ustedes pueden escoger la promesa adecuada. Recuerden, no siempre escojan la primera que se les venga a la mente, sino la adecuada, ¿no? Para esa persona, ¿sí? Y decidan cuál es el mejor, ¿ya? Decidan cuál es el mejor método para que ustedes puedan entregar esa promesa. De repente por medio de una llamada, de repente por medio de una tarjeta, de repente por medio de una visita, alguna salida, etcétera. Yo sé que ustedes son bastante creativos para que puedan hacer llegar estas promesas a las personas que han puesto, que han anotado ahí en sus cuadros. ¿Sí? Entonces, vamos a orar, ¿sí? Vamos a agradecer y alabar al Señor por las bendiciones que nosotros hemos recibido a través del cumplimiento de sus promesas, ¿no? En nuestras vidas. Vamos a orar también por las necesidades de cada uno y por favor me gustaría que cada uno me escriba a mi WhatsApp personal comentándome alguna necesidad, aunque tú creas que pueda ser de repente insignificante, ponla ahí para poder orar, ¿no? Y vamos a orar también para pedirle a Dios que nos dé la capacidad de poder descubrir más promesas, ¿no? En su Biblia. Tenemos cantidades de promesas, ¿no? Y para que nos guíe y podamos encontrar más personas necesitadas de ayuda, ¿no? Que Él pueda permitir que esas personas lleguen a nuestras vidas, ¿no? Ya que ahora estamos preparados, ya que ahora conocemos un poco más, ya que ahora estamos estudiando, podamos poder brindarle una promesa. Y también pedir gracia y bendición en el ministerio de entregar sus promesas a aquellos mencionados, ¿no? Aquellos que ustedes han mencionado. ¿Sí? Entonces voy a pasar a compartirles una promesa en el cual, mejor dicho, una bendición, ¿no? que Dios me dio en su tiempo, ¿no? En el cual yo necesitaba guía, ¿no? Cuando estaba estudiando, antes de poder escoger mi carrera, necesitaba una guía y yo soy de una familia cristiana, pero aún cuando he crecido en cuna cristiana, también he tenido mis ganas de ya no seguir yendo a la iglesia, de no seguir obedeciéndolo, ¿no? Perdí mi comunión con Dios, desobedecí a Dios, hubo un tiempo en el cual desobedecí a Dios, hubo un tiempo en el cual me sentía afligida, eh, y me latigaba, ¿no? O sea, yo siempre andaba diciendo, con remordimientos, ¿no? Pero volví al Señor porque yo le compartí esas necesidades que yo tenía, se lo compartí a una hermana y siempre la visitaba y ella siempre oraba por esa necesidad, ¿no? Que yo le compartía. Y luego, después de un tiempo, pude ver las bendiciones del Señor, ¿no? Pude esperar, pude ser paciente, recibí la guía que necesitaba para mi carrera, recibí la promesa también del Señor de perdonarme por haberlo desobedecido, ¿no? De poder regresarme el ministerio, ¿no? Porque yo me había alejado también de mi ministerio, ¿no? De los jóvenes, del liderazgo de los jóvenes, y me permitió este año poder eh, estar liderando, ¿no? Con los jóvenes. Es una promesa en el cual es una bendición que el Señor me da, ¿no? Sabemos que es una responsabilidad bastante grande, pero yo me siento dichosa y muy agradecida porque Dios siempre cumple sus promesas, ¿no? Si lo obedecemos. Ojo, las promesas, si nos hemos dado cuenta, siempre viene con una condición, ¿no? Si tú lo obedeces, si tú lo glorificas a Él en tu vida, vas a poder recibir esa promesa, ¿no? No es que, voy a la iglesia, pero no oro, no leo su palabra y voy a recibir esa bendición, ¿no? Siempre, ¿no? Cada promesa, ¿no? Cada bendición que el Señor nos da siempre viene con una condición. Si tú me sigues, si tú conversas conmigo, si tú estás a mi lado, ¿no? Si tú obedeces mi palabra, recibirás esta promesa, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, si analizamos un poquito más y aplicamos, ¿no? Lo que hicimos la clase pasada de la observación, la investigación sobre el estudio, los pasos del estudio bíblico, se van a dar cuenta, ¿no? Entonces, Dios es fiel, hermanos. Él siempre es fiel, siempre cumple su promesa,
de repente sintamos o sentimos que se está demorando en cumplir esa promesa, sigamos siendo fiel, sigamos confiando, porque Él sabe en qué tiempo darnos, ¿no? Y siempre puestos, ¿no? Nuestros ojos en Él. Sí, hermanos, entonces espero que puedan haber escuchado en totalidad el video y las disculpas del caso porque se me presentó una reunión justo a último momento y quise pues no hacerles este video sobre la lección 8. El día domingo sí nos reunimos a las 4, ¿sí? A las 4 de la tarde para poder tocar un poco de este tema, conversar un poco de la lección 8 y poder terminar la 9 y la 10. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Decirles, hermanos, que de repente es posible que uno de ustedes haya hecho promesas, ¿no? De repente que no ha cumplido, ¿no? Entonces acerquémonos a esa persona afectada pidiéndole perdón y expliquémosles la razón por la cual lo hacen, ¿no? Entonces, luego con la ayuda del Señor cumplan lo que habían prometido, ¿no? Siempre es bueno, si es que sabemos que no vamos a cumplir esa promesa, no hacerla mejor, ¿no? Entonces, y de repente nos ha pasado o nos pasa, ¿no? Que no cumplimos las promesas, acerquémonos a esa persona y démosle una explicación, ¿no? De por qué no hemos podido cumplir esas promesas y también hay que pedirle al Señor que nos ayude a cumplir nuestras promesas. Compartan también con algún amigo, con un conocido que se encuentren en dificultades, alguna promesa, ¿no? Que sea apropiada a su situación. Y tengamos, ¿no? Este versículo en mente, que es Eclesiastés 11, que dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, ¿no? Entonces, esto nos enseña a que nosotros nos apoderemos de esta promesa y la podamos hacer nuestra, ¿no? Pues va dirigida a todo aquel que obedece el llamado de Cristo, ¿no? De ayudar a los demás. Si lo obedecemos fielmente, sabemos que Dios promete grandes bendiciones, aun cuando tengamos que esperar por ellas, ¿no? Aun cuando tengamos que esperar demasiado, Dios es grande y siempre cumple sus promesas. ¿Sí? Tengamos siempre presente esto.